al frente económico del gobierno le llega el invierno, claramente porque pasa el mejor mes en términos estacionales de ingreso de divisas, en un mes en el que no acumuló reservas por lo que se conoce como la vía genuina, que es el saldo entre exportaciones e importaciones, la famosa balanza comercial. Salió el dato de balanza comercial que enciende todas las alertas. ¿Por qué? Porque es la primera vez que las exportaciones caen y caen más de un 2,5%, cerca de un 2,5%, en tanto y en cuanto las importaciones vuelan a casi el 30%, más del 29%. En ese desacople, el saldo comercial que tuviste para el mes de mayo fue de apenas un poquito más de 600 millones de dólares, cuando vos venías manteniendo un ritmo, es 80% menor a este mismo mes del año pasado. O sea, el saldo comercial está derrumbándose y una vez más, ¿qué dijimos? Es la vía de entrada de dólares genuinos. En un gobierno que está sumamente comprometido en términos de divisas. Todos los gobiernos sistemáticamente, esto es crónico, es sistémico, es una característica de la economía local, y cuando hablamos de bimonetarismo, un poco lo que hablamos es de la incapacidad que tiene el Banco Central para captar las divisas que genera la economía doméstica, y esto es el término de escasez relativa, y decimos relativa, de divisas, porque efectivamente es un país que genera dólares, pero tiene una demanda que supera por mucho la oferta. Se demandan muchos más dólares porque ya vemos los canales. Si las entradas genuinas son únicamente el frente comercial, es la única entrada de dólares genuinas, porque vos no fabricas dólares, pero del otro lado tenés presión importadora de tu entramado productivo, que todo lo que se fabrica acá tiene al menos un componente importado. En una economía sumamente extranjerizada, la presión que te genera los giros de dividendo a las casas matrices, y a eso le sumás la dolarización de todo excedente que se genera, claramente las cuentas no te van a cerrar por ningún lado nunca en ese frente, a menos que tengas una política muy clara de administración de esos dólares, que no hay, justamente. Tengo una pregunta. Sí, por supuesto. No sé si leíste hoy, salió supuestamente restricciones, que estaría volviendo a ejecutar el ARCA. A ver, esto es básicamente para compras de courier. Hay una nueva regulación, por supuesto están encendidas las alertas porque es increíble cómo crece la importación de bienes finales, este correo puerta a puerta, el famoso Amazon, ¿no? Para decirlo en idioma común, una nueva regulación para informar compras o para, quedar registrados compras que superen un límite. Es una medida que puede llegar a tener algún impacto, hay que ver con el devenir, pero claramente reconoce, ¿no?, esto como un problema que está teniendo el gobierno, y se lo vienen cantando los economistas del establishment, le vienen diciendo, con la mira puesta en las reservas. Las reservas, una vez más, cumplen dos funciones. Se dice esto de que contienen, ¿no?, una eventual corrida, es el poder de fuego que tiene el Banco Central por un lado, pero están tan subrayadas y puestas tan en debate porque es el reaseguro de pago que tienen los acreedores. En este sentido también decir que hoy sale una resolución en el boletín oficial donde el Tesoro le compra o rescata los BOPREALES y los AL 30 que tiene el Banco Central, en una maniobra también que va a dar mucho que hablar, porque todavía no está claro cuáles son, de dónde saca esos dólares, y de las cuentas que tiene propio el Tesoro, si le va a comprar esos dólares al Banco Central contra pesos de lo que dibuja como el superávit. Y ahí ya hay un avance en este paquete de deuda tan importante que tiene en este tramo final de junio y la primera quincena de julio, porque cuando decimos invierno, tiene que afrontar fuertes vencimientos, tiene fuertes vencimientos en pesos. Cada 15 días al gobierno, al Tesoro, le vence un paquete de deuda en pesos, porque las duraciones de los préstamos son muy cortos, tiene financiamiento a muy corto plazo, esto hace que cada 15 días tenga fuertes vencimientos. En este caso está cerca de los 10 billones de pesos el que es en pesos, y tenemos el fuerte de los bonistas, que son casi 5.000 millones de dólares, el 9 de julio, paradójicamente, ¿no?, el día de la independencia. Eso dice que tienen plata esa cara. Tienen la plata, pero claro, una vez más, si ahora van a rescatar estos bonares y estos al 30 al Banco Central, hay que ver cuántos dólares efectivamente le quedan.
o si va a usar los pesos del superávit, con lo cual le va a restar reservas al Banco Central, le va a hacer caer las reservas al Banco Central. Es una pregunta abierta porque es una resolución que se conoce en el día de hoy y no está claro cómo va a ser para rescatar. Lo que dice es que va a rescatar esos papeles, no son pasivos, como si el Banco Central fuese un bonista más, ¿no? Para entenderlo de alguna manera. Y encima sigue descartando cualquier atisbo de devaluación previo a la elección. Eso le compromete su único bastión o sobre lo que está agarrado el gobierno, que es la baja de la inflación. Digo, que también explica por qué no compra reservas durante el mejor mes estacional de ingreso de divisas, porque esto de solo compro en el piso de la banda, si el dólar perfora los 1.000, porque está atado, básicamente, la inflación, el ancla antiinflacionaria que está utilizando el gobierno es, por un lado, el dólar barato, que le está complicando el frente comercial, y el ancla salarial muy vinculado al nivel de actividad, ¿no? A esto que vemos en el consumo. Por ejemplo, solo para tomar en cuenta lo que es el fin de semana largo, se gastó un 30% menos que en el ticket promedio habitual para ese mismo fin de semana largo histórico, en la tendencia histórica. Cae un 30% el ticket promedio respecto sobre todo del año pasado, que hay que decir, estábamos muy mal a esta altura del año pasado. Digo, quizás se veía lo más negro después del salto devaluatorio, con una profundización de la recesión que ahora muestra algunos signos de recuperación frente a ese escenario, y así todo cae el consumo y sobre todo en lugares mucho más cortos. Digo, el turismo interno está sumamente golpeado también, digo, es otro de los datos que se ve o que deja este fin de semana largo. No solo entonces decíamos el dato de las importaciones, que claramente alienta mucho más a comprarse cosas afuera que a pegarse una escapada en el país. Es mucho más barato, te compras un par de zapatillas en lugar de alentar el mercado interno, que es básicamente lo que está complicado. Pero muy interesante ver también cómo viene la confianza, ¿no? Porque cómo podría subsistir con estos frentes de presión tan marcados que estamos viendo, cómo podría llegar el gobierno a octubre, que es cuando pretende, digo, sostener el tipo de cambio, que una vez más para mantenerse agarrado a este bastión que es el dato de inflación, que es, en términos del plan de gobierno, le está siendo exitoso. Digo, claramente si la idea es bajar la inflación, la está bajando desde ese salto evaluatorio, como sea, pero lo cierto es que la llevó a esta zona del 1,5%, y las consultoras, más allá de algún escenario que pueda ser alterado a partir de la suba del precio del petróleo, que puede complicarle incluso esta meta, porque ya durante el fin de semana todas las estaciones de servicio menos YPF aumentaron un 5%, y eso te va a subir toda la cadena de producción, porque es combustible, se usa en toda la cadena de producción, cruza transversalmente todos los precios. Hay que ver cómo le complica ese plan, muy atado una vez más, ¿no? Al ancla salarial, estos aumentos salariales para empleados registrados que no superan el 1%, paritarias que no se homologan por arriba del 1%, con lo cual eliminás el factor puja distributiva de la inflación que tiene la inflación en Argentina, y una vez más reconocer que la inflación es un fenómeno cambiario, sosteniendo el atraso cambiario y complicando, por supuesto, cualquier decisión que tomes en macroeconomía. No ordena, no equilibra, sino que te desequilibra a otro frente. Y lo único que el juego está en torcer la balanza para un lado o para el otro, no en mantenerla equilibrada, y esto es lo que vemos permanentemente, y esa es la discusión que hay que dar. ¿De qué ordenamiento macroeconómico hablamos? Sí, tenés los superávit dibujados, y sobre todo si este triunfo contra la inflación no puede leerse y decir, bueno, hay números malos y números buenos, como lo están vendiendo quizás los amplificadores de los intereses de los grupos económicos, que dice, bueno, no, el gobierno es exitoso, consiguió bajar o reducir el déficit fiscal, consiguió bajar la inflación. Es cierto que está flojo en reservas, que está flojo en actividad, que está flojo en empleo, porque también el dato de desocupación es dramático, y esto también debería alertar al gobierno, porque el fenómeno de la desocupación empieza, sí cala fuerte en la interpelación frente al voto, ¿no? Si vos en la mesa familiar tenés sentado un tipo que se quedó sin trabajo, ahí creo que cala mucho más hondo, o revisa mucho más o interpela mucho más esa subjetividad económica, que dejar de comer asado, ¿no? O sea, que se percibe mucho más fuerte el desocupado, como que el desocupado es a la historia argentina un poco más cara que el fenómeno trabajadores pobres. Y lo entiendo básicamente por la carga histórica, digo, esto de los trabajadores pobres, o lo que se ve también en este dato del mercado laboral que publica el INDEC,
como sube el pluriempleo, el cuentapropismo, es un fenómeno que empieza a cobrar volumen y mucha fuerza durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Estos trabajadores que salían a laburar y no llegan a fin de mes. Ahora, la desocupación está muy asociada a los estallidos, quizá, o al estallido. No entiendo lo que dices. porque no estabas en Cutralcó en el 90. Corta esto, Fede, porque te va a quedar buenísimo. Yo quiero saber si estaba Alexia en el Cutralcó de los 90, no estaba. Bueno, no estaba. Abro la pregunta, ¿sí? Si no pueden modificar, ¿no? Porque, y linkeo también con la Plaza de Cristina, esa plaza de la ausencia, ¿no? La ausencia de la figura política. Si no hay también ahí esto de se acerca nuevamente el votante de Milei. Si el dato de desocupación no refleja, ¿no? Esto de el darse vuelta al votante de Milei. Pero acuérdese, si bien está claro que conforme aumente el dato de la desocupación, es evidente que hay una crisis más aguda. Pero cuando Menem gana la reelección en el 95, a los pocos días se publica el dato de desocupación y dio 18%. Y ganó la reelección. Con lo cual, yo no sé si van a ponderar eso. Ganó dólar quieto. Claro, no sé si van a ponderar eso o no en la próxima elección los argentinos. Pero está claro que, por supuesto, es una agudización de la crisis. Las cifras del empleo. 7,9%, un salto del 0,2% respecto al trimestre anterior, pero sobre todo a mí me parece que hay un dato político en la desocupación en la provincia de Buenos Aires, en el 9,1%, muy por encima del promedio nacional, con lo cual me parece también hay un dato ahí que más en clave política sobre el cual... Ahí te agrego un título de Clarín el día de ayer, creo que fue: el sistema financiero es sólido, pero suben los default empresarios y la morosidad. La vi, me pareció muy graciosa. Digo, la semana pasada hubo una cantidad de títulos en esto que era como abrimos el programa, ¿no? Digo, el sistema financiero está sólido, pero hay morosidad, no se pagan las tarjetas. Bueno, pero a partir de esto uno puede decir los únicos que ganan, justamente estaba hablando de lo único que es beneficiado es el sector financiero, si está sólido. A ver, el sector financiero... Porque además cuando hablas del endeudamiento con la tarjeta de crédito y el endeudamiento empresario, no estás hablando de cifras que son que puedan hacerle mover el piso, tampoco me parece, es lo poco que uno conoce, ¿no? Y puede tocar de oído del sistema financiero. Yo lo que te diría, Wallman, sí. mira este tono. Mira cómo me lo decís. ¿Cómo me lo decís? Por favor, en esta conversación que estamos teniendo ahora. Ah, sí, me gusta ese caño, mucho más claro. Bueno, lo que pasa es que yo le voy a explicar una cosa y no lo tome a mal. Usted va a un ritmo muy acelerado y para poder estar a tono con lo que la conductora lleva adelante, es necesario que nosotros nos subamos. Si usted baja el ritmo no estoy de acuerdo. Bueno, es una discusión que podemos seguir teniendo fuera de cámaras. No, podemos tenerla de frente al mundo. No, porque eso lo aprendí en locución. Estamos hablando de locutores, lo aprendí de los locutores. Eso. Equilibra el cambio de... volviendo al título, si en el mismo título a vos te están diciendo que el sistema financiero está sólido, pero que crece el nivel de morosidad, que no se pagan las tarjetas de crédito, entonces vos lo que tenés que pensar, Wallman, es que se estará sólido el sistema financiero. Si nadie paga. Sí, ¿cuán sólido está el sistema? Yo me refería a que justamente los que son beneficiarios del sistema financiero en estos momentos, que no son las empresas, ni fundamentalmente los morosos, que son la mayoría de las familias. No, hay morosidad en empresas de sectores estratégicos claves. El sector financiero está, una vez más, digo, cuando hablamos de una cosa es la rentabilidad financiera y otra cosa es el sistema financiero, ¿no? Las rentabilidades financieras las están levantando en pala y esas son las señales que se están agotando. Desde, por supuesto, una política que se sostuvo en el carry trade, que es el diferencial entre tasas en pesos, evolución del dólar y de la inflación. En ese juego se levantan fenomenales ganancias en el sistema financiero, un juego que se empieza a agotar. Ahí no es la rentabilidad exclusivamente para el sistema financiero, sino que ahí apuestan jugadores extranjeros, el sistema financiero internacional, los fondos de inversión, las empresas energéticas, las que tienen capacidad de tomar endeudamiento en dólares, los grandes agroexportadores. La particularidad de las clases dominantes de la Argentina es su capacidad de amoldarse al sistema rentístico y especulativo donde se lo ofrezcan. Entonces, donde se lo ofrecen van y tiene esa capacidad de amoldarse.
Por eso los jugadores locales le llevan mucha ventaja a los jugadores extranjeros en la economía doméstica porque conocen esos mecanismos y lo tienen muy aceitados y sobre todo entender cuándo entrar y cuándo salir. ¿Qué está ocurriendo? En la medida en que la inflación baja y el dólar se queda quieto, se te desacoplan mucho las tasas te están quedando muy altas. Hay una discusión muy fuerte respecto a las tasas que son muy dañinas para el nivel de actividad, sobre todo una economía que se sostiene a deuda. Entonces esas tasas te están marcando que vos estás con un costo de financiamiento muy alto. Entonces te empieza a poner contra las cuerdas el carry trade, en la medida en que las variables se empiezan a comer. Entonces hay una discusión muy fuerte respecto a las tasas. A la vez, la presión del petróleo a nivel internacional hace que el mundo, para contener esa presión inflacionaria, vaya a subir las tasas, con lo cual vos tampoco te vas a poder quedar muy atrás. Señales de externas, exógenas y endógenas que empiezan a mostrar el agotamiento de este esquema. Por eso también hablamos de invierno. Y cuando hablamos de agotamiento de este esquema, que una vez más, la única salida que tiene es el endeudamiento, y esto no es algo que intuimos, acá no estamos ni en el plano de la intuición ni de la especulación, sino que esto es reconocido explícitamente por el equipo económico, los que dicen que se van a sostener y que van a engordar la reserva vía deuda, es el equipo económico, ver qué posibilidades reales tienen de esto, y ahí tenés, por un lado, un riesgo país que volvió a subir fuertemente, ahora por encima de los 700 puntos básicos, estas tasas son directamente inhabilitantes, ni prohibitivas ni nada, es cancelado. Por el otro lado, la revisión del MSCI, que es la agencia calificadora que te pone en condición de mercado emergente o, ¿cómo se llama? Investment grade, que es grado de inversión como tiene Perú. Perú tiene un grado alto, una calificación alta, por eso nosotros queremos ser Perú, para sacarnos una buena calificación en el MSCI. MSCI, por si no se entiende, que, bueno, mañana va a tener la determinación final. Argentina está en la categoría más baja, que es standalone, y pretende pasar a mercado emergente, que es anterior incluso a investment grade. Bueno, definitivamente si uno lee el informe preliminar puede inferir que no va a obtener esto y que en todo caso lo que va a conseguir es ser revisado durante este año para que en 2026 quizás la obtenga. Y esto es una vez más una señal a esto que busca el gobierno, que es el financiamiento externo. Y tiene agotado, por supuesto, depende de los 2.000 millones de dólares que resta que desembolse el FMI. Para esos 2.000 millones de dólares está comprometida esta meta de reservas que no cumplimos. El FMI va a tener que encontrar la narrativa para darle el waiver y el desembolso, con una resistencia muy fuerte de sus directores en un contexto global que no ayuda, no está aceitado, y más sobre todo con el movimiento a escala global, que por supuesto refleja en el FMI, que está compuesto por los directores de los países que están en guerra también. Está China, está Estados Unidos, con lo cual se espera esa misión para esta semana, agarrado de esos 2.000 millones de dólares que pueden llegar a demorarse mucho, y en tanto y en cuanto los directores se tienen que poner de acuerdo en qué van a decir para darle otra vez un perdón a la Argentina. Le van a dar un perdón, le van a dar los 2.000 millones de dólares. Esto no implica que no sea difícil ponerse de acuerdo en cuál vaya a ser la narrativa. Por eso estamos hablando como de un invierno. Y por supuesto esto, ¿no? Las privatizaciones, que es como el último manotazo de ahogado, volvieron a estar muy fuerte en agenda, pero más que porque se vayan a agilizar o porque vayan a suceder, sino porque denota la desesperación, ¿no? Este frío que está atravesando, y marcar que las prioridades allí son dos: las represas del Comahue, por un lado, y por el otro la parte que tiene el gobierno en Transener, que es la empresa, la transportista, que tiene casi el monopolio del transporte eléctrico a nivel nacional. Transener es de una parte de Narsa y otra parte de Marcelo Midlin y la familia Selecki, atrás de otras y otras y otras empresas. Entonces, Transener, Citelec, Pampa Energía y las petroquímicas de los Selecki, para terminar en Midlin, Selecki y el Estado Nacional. El Estado Nacional vender su parte, por supuesto que los compradores naturales son Midlin y Selecki. Pero así todo, quizás Transener sea más fácil desprenderse de esos activos. Tiene que llamar a licitación internacional para no quedar pegado en una situación de falta de transparencia. Hay que ver si lo hace o no lo hace. Las represas del Comahue, que piensa en reventarlas, y lo dijo Caputo en 500 millones de dólares, que es reventarlas, directamente regalarlas. Si uno va a ver quiénes son los dueños o quiénes le van a comprar los 500 millones de dólares, y por ejemplo una de las represas
la administra Aconcagua, que acaba de entrar en default, con lo cual está muy débil el frente sí, cambiario, financiero, económico del gobierno nacional, y eso que quizás hace un par de semanas atrás decíamos llega holgado a octubre con el apoyo del sistema financiero externo, hoy luce muchísimo más complicado.